Hola, soy Claudia Zavala y los saludos de este espacio llamado Diáspora Azul, donde hablamos de todo lo relacionado al proceso migratorio, especialmente lo relativo al ámbito emocional y psicológico que no siempre se comparte. Hoy vamos a hablar de una de las situaciones más difíciles que puede vivir una persona que ha emigrado, y es vivir la muerte de un ser querido desde la distancia. Perder a un ser querido es muy duro en cualquier circunstancia, pero cuando se vive lejos de la familia, en la distancia, como decimos, hay factores que aumentan este duelo. La muerte de un familiar o un ser querido viene acompañada de sentimientos de tristeza, nostalgia y de un proceso psicológico y emocional ante la pérdida. Eso es lo que llamamos duelo. Y de manera muy general, este duelo suele estar constituido por algunas fases. La primera es la fase de la negación. Es cuando se acaba de conocer la noticia de la muerte y las personas no pueden asumir la pérdida. Les cuesta creer y aceptar lo que ha pasado. La segunda es la de enfado o ira. Es un estado donde hay mucho enojo por no haber podido evitar esa muerte. Incluso a veces, dependiendo de las circunstancias, se busca culpar a alguien de esa pérdida. 3. La fase de negociación. En esta fase la persona empieza a negociar conmigo misma o con el entorno la muerte de su ser querido. Intenta buscar una especie de solución a nivel mental, ¿no? Y la persona puede empezar a convencerse a sí misma de que era lo mejor porque estaba sufriendo, o esas frases que se dicen, ¿no? Ya está descansando, ya pasó a mejor vida. Es decir, la persona trata de negociar ese enojo que anteriormente sentía. La fase 4 es la del dolor emocional y es el periodo en el que se experimenta una profunda nostalgia y tristeza. En algunos casos se puede llegar a tener episodios depresivos. Y la última fase, la de la aceptación, es a la que todos deberíamos o tendríamos que llegar en algún momento. En ella se asume que nuestro ser querido ha muerto, que su pérdida es inevitable y que ya no hay marcha atrás. El proceso de duelo suele durar algunas semanas, hasta los 6-7 meses, según los expertos, pero esta no es ninguna norma, pues dependerá de la estructura emocional de cada quien y del vínculo de la persona con el fallecido. Bueno, pues, si usted le suma todo esto que le he explicado, el hecho de vivirlo en la distancia, es decir, que parte de la familia haya emigrado y por los motivos que sean no pueden acudir a despedir al familiar fallecido, pueden sumarse algunos factores psicológicos que hagan todavía más complejo ese proceso natural de duelo. Por ejemplo, puede haber una intensificación del sentimiento de culpa. Sí, por no estar físicamente, por no estar presencialmente apoyando a la familia. También puede darse una prolongación de la fase de negación y esto puede suceder porque hay una mayor dificultad para procesar la noticia de la muerte. El motivo es el hecho de no estar presente físicamente, como decimos, en el entorno directo del fallecido, y eso puede hacer que sintamos esa pérdida o ausencia de una manera menos real, menos palpable. No hay muchos estudios al respecto, pero hay una investigación de esta académica, se llama Olena Nesteruk, que escribió un artículo llamado Inmigrantes que se enfrentan a muertes y duelo transnacionales, la influencia de la pérdida migratoria y el duelo anticipado. Así se llama este artículo y es súper interesante porque explica que la persona migrante de por sí en su proceso de movilización, ¿verdad?, experimenta pérdidas a las que debe hacer frente. Duelos que van desde lo más sencillo, ¿verdad?, dejar algún bien material, hasta la sensación de desarraigo, de sentirse sin familia. Emocionalmente,
el inmigrante vive cortes drásticos. Culturalmente se ve lanzado a un mundo totalmente diverso, al cual deberá amoldarse casi violentamente, dice esta autora, para lograr los objetivos que le han impulsado a tal movilización, ¿no? A su proceso migratorio. Todo esto, de alguna manera, dice ella, representa simbólicamente el ciclo de la muerte. El inmigrante debe morir y dar paso a una nueva vida, y dependerá de la manera en la que asuma estos procesos si él sale integrado, fortalecido, destruido o desintegrado, prácticamente sin identidad. Nesteriuk plantea dos tipos de pérdidas: la pérdida física, o sea, la tangible, ¿verdad?, de seres queridos o incluso posesiones personales, y la pérdida simbólica, que es esa pérdida abstracta de estatus, rol social, identidad, lengua materna, el sentido de patria, siendo estas poco conocidas por la sociedad y por tanto suelen ser duelos que no se manifiestan demasiado. Uno de los testimonios que menciona la autora en su artículo es el de un hombre que perdió a su madre 4 años después de emigrar a Estados Unidos. Él tenía, cuenta, 19 años cuando su mamá falleció y comenta: lo más triste es que cuando uno no puede ver a la persona que muere, no cree que esté muerta. Han pasado 18 años y ya tengo papeles, cuenta este hombre, y las veces que he ido a mi país todavía tengo la sensación de que mi mamá está viva, porque nunca la enterré físicamente. El subconsciente me hace que vaya a la casa donde vivía mi mamá y es como que si al llegar ahí fuera a encontrarla. El testimonio de esta persona evidencia todo lo descrito anteriormente. Algunos especialistas llaman a estas pérdidas a la distancia duelo vacío. Las personas no pueden creer, no vieron el proceso, la enfermedad, la muerte. Muchas veces, como decimos, se quedan en la negación, no asimilan y no pasan a la siguiente etapa. Y cuando tienen la oportunidad de regresar a sus países de origen, pueden activar ese duelo. Si no lo enfrentan y lo resuelven, viven anclados en el imaginario, se quedan como encapsulados y se desatoran o se desahogan cuando alguien más que está cerca fallece, sacando todo ese dolor, haciendo una especie de transferencia de lo que llevan dentro de su duelo anterior retenido. El estudio de Nesteriuk menciona algunas actitudes que denotan la presencia de un duelo no resuelto. Por ejemplo, las adicciones al trabajo, al alcohol, a las drogas, a las redes sociales, al juego, a la comida. Es todo como una estrategia para evadir la realidad que se presenta cruda y dolorosa. Hay gente que verdaderamente llega a disociarse de la realidad como mecanismo de protección ante el duelo. También pueden darse patologías como depresión o hipersensibilidad. También puede somatizarse en muchas cosas, aparecen una serie de enfermedades, incluso de origen autoinmune. También puede darse, dice ella, la toma de decisiones drásticas y radicales para compensar y poder hacer el duelo. Por ejemplo, tratan de hacer una promesa o juramento de estar cerca de la familia. Es común que a veces hacen un esfuerzo descomunal, ¿no?, por intentar reunificar a su familia, especialmente a la mamá. Cuando no hay forma de compensar el vacío, aprenden a vivir con eso, inevitablemente. Algunas pautas que pueden ayudar a este proceso no son mágicas, por supuesto, porque el duelo hay que atravesarlo, siempre hay que enfrentarlo. Pero una de las cuestiones que la autora recomienda es una que parece muy básica y es llorar. Llorar todo lo que sea necesario y más, ¿no? Como decimos, parece una obviedad, pero son momentos para expresar lo que sentimos. Hay que soltar, liberar, no reprimir ni hacernos los fuertes, porque congelar las emociones posteriormente tiene consecuencias en la salud física y mental. 2.
permitirnos hablar de las personas fallecidas, posibilitar diálogos, compartir memorias, normalizarlos en nuestra conversación, aunque ya no. 3. Sugerir algún tipo de ritual o funeral simbólico donde lleven fotos, velas, flores y puedan expresar sus sentimientos, o hacer un pequeño altar con una foto y una vela para honrar la vida de esa persona. Esto no tiene que ver con creencias religiosas necesariamente, sino más bien con un ejercicio simbólico que le puede ayudar al cerebro intelectual y emocional de que ha habido un cierre, una despedida, y así procesar mejor el duelo. 4. Aprovechar las redes sociales para posibilitar la conexión con la familia en los momentos más duros de la despedida del familiar. Hoy en día incluso se transmiten en directo los funerales y se comparten los enlaces por Facebook o Instagram para quien quiera seguirlo. Esto es algo que jamás va a sustituir a un abrazo real o la presencia física en el lugar, obviamente, y puede resultar bastante extraño para muchos, pero hay que reconocer que ya forma parte de la manera de relacionarnos y de sobrellevar las situaciones que se viven desde la distancia. Son parte de estos nuevos escenarios emocionales que la tecnología nos permiten y están allí para quien quiera hacer uso de ellos, si considera que puede ser positivo para su proceso emocional. Yo puedo dar fe de eso porque me tocó vivir recientemente una situación así. Y honestamente fue extraño, fue bastante particular seguir el evento de un funeral desde Facebook, pero era mi única manera de estar de alguna forma presente en ese círculo familiar en el que esta vez no pude estar físicamente. Aún es muy reciente y no sé hasta qué punto ayudará a drenar el duelo que todos estamos viviendo, ¿verdad? Pero fue una experiencia en la que a nuestra manera, la manera posible que cada uno tuvo, compartimos la despedida de este familiar y el cariño que todos le teníamos y le tendremos siempre. Bueno, y con esto ponemos punto final al episodio de hoy. Cuénteme, ¿le ha resonado todo esto que le he compartido? ¿Ha vivido usted alguna situación similar alguna vez? ¿Cómo la ha sobrellevado? Me encantaría leerlo en los comentarios. Y recuerde que si quiere seguir escuchando contenido relacionado con el proceso migratorio y todo lo que eso conlleva, pues puede suscribirse a este canal y estar pendiente de lo que desde aquí le compartimos. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Claudia Zavala y los espero la próxima semana aquí en Diáspora Azul.